buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tus candidatos a fondo, la iniciativa de la agencia ICAL para conocer las propuestas y los planteamientos que los principales partidos que concurren en el próximo ciclo electoral presentan para Castilla y León. Tenemos hoy al candidato del Partido Socialista Obrero Español a presidir la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca. Y tenemos, como siempre, la colaboración, a la que agradecemos, de tres figuras importantes del periodismo de la comunidad. Está Joaquín Sánchez Tornay, director de Diario de León. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Óscar Gálvez, director editorial de Promecal en Castilla y León. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está Leticia Sánchez, que es subdirectora de informativos de Radio Televisión Castilla y León, de Castilla y León Televisión, a quien agradecemos especialmente la colaboración para que este programa, para que esta iniciativa de la agencia ICAL pueda llegar al mayor número de hogares de Castilla y León. Y bueno, pues Luis Tudanca, que se enfrenta en apenas 2 meses a un examen electoral importante. Le diría que en apenas un mes una campaña autonómica, pero la sensación que tenemos todos es que llevamos de campaña o de pre-campaña autonómica ya mucho tiempo. Y yo le quería preguntar por la noticia posiblemente más significativa o que más se está leyendo en esta jornada, que es esa encuesta del CIS nacional, pero de la que se pueden extraer algunas conclusiones en Castilla y León. Yo creo que por primera vez desde los años 80 el Partido Socialista aparece en esa encuesta con más diputados que ningún otro partido en la comunidad. ¿Qué valoración? Bueno, en fin, las encuestas, las buenas y las malas, yo siempre las interpreto con mucha prudencia, ¿no? Pero hay dos cosas ciertas. Es más fácil enfrentarse a una campaña electoral intentando trabajar para que esas encuestas se hagan realidad que presentarse para intentar cambiarlas, ¿no? Llevábamos muchos años, digamos, a remolque, luchando contra las encuestas y contra una realidad muy complicada para el Partido Socialista, y ahora estamos en un momento de ilusión a nivel autonómico y a nivel nacional, ¿no? Esta encuesta viene a decir lo que todas las demás en el último año han repetido, ¿no? Y es que el Partido Socialista, por primera vez desde hace 30 años, está en disposición de ganar las elecciones en Castilla y León, de ser primera fuerza en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas. En fin, es una motivación más, ¿no?, para afrontar estos 2 meses que van a ser muy intensos de pre-campaña y de campaña. ¿Qué ha cambiado para que haya cambiado tanto también el panorama demoscópico? Bueno, muchas cosas, ¿no? Cosas a nivel nacional, del panorama sociológico, político, partidista, pero me da la sensación de que el cambio es de mucho más calado en Castilla y León, ¿no? Estamos hablando de 33 años de gobiernos de la derecha, estamos hablando de un proyecto absolutamente fracasado, estamos hablando de la fragmentación de la derecha también en Castilla y León, estamos hablando de la corrupción, que me parece que está lastrando mucho a quienes, en fin, han paseado con vergüenza el nombre de Castilla y León por los tribunales y por diversas tramas de corrupción durante los últimos años. Y, hombre, confío en que también los ciudadanos vean en nosotros una alternativa, ¿no? Diferente, una alternativa decente, una alternativa sensata para poder gobernar Castilla y León después de mucho tiempo, ¿no? No se trata de que la gente vea mal al Partido Popular, sino de que nos vea a nosotros capaces de hacernos cargo del presente y del futuro de Castilla y León. Pero también esa fragmentación que hablaba de las tres derechas ayuda en esa dirección a que el PSOE aparezca como un partido, bueno, es un partido con visos de gobernar. Sin duda, sin duda. Al final la gente valora también la unidad y la fortaleza, ¿no? En fin, si no eres capaz de organizar tu casa, difícilmente van a confiarte la gestión de la suya, ¿no?, los ciudadanos. Eso nos está ayudando, ¿no? Creo que hemos construido en los últimos años un proyecto sólido de partido y de comunidad y también de país, ¿no? Y luego la fragmentación de la derecha, una fragmentación bueno, que tiene más que ver con siglas que con ideas. Es así, no se nota mucha diferencia, cada vez menos, lamentablemente, entre las tres derechas, pero sí que electoralmente, en fin, les está afectando, ¿no? Pero me parece que tiene que ver más con nuestras fortalezas que con sus debilidades.
Bueno, yo creo que Leticia comienza. Sí, esa encuesta del CIS de la que hablábamos deja claro también la entrada de un nuevo partido de Vox, tanto a nivel nacional como en Castilla y León, esa fragmentación que usted comentaba. Vamos de una legislatura plural a una todavía más plural. Vamos también a una legislatura, tanto a nivel nacional como en Castilla y León, de gobiernos de coalición, como ya pasó en la segunda legislatura, una parte. Bueno, vamos a ver, yo siempre pido prudencia con las encuestas también para no anticipar decisiones antes de que los ciudadanos se pronuncien. Van a tener que pronunciarse. Por partes. Yo he dicho, y lo voy a mantener hasta el final, que no voy a gastar ni un segundo de mi tiempo en hacer propaganda a la ultraderecha en este país. No lo voy a hacer. Me parece que además se le está dando un altavoz que no tienen y que no merecen y que además es muy peligroso. Pero sobre todo me preocupa más el contagio que están produciendo en la forma de comportarse de partidos que hasta antes de ayer eran una derecha moderada, sensata, y que se han radicalizado mucho, que han ido a enfrentarse más por el voto de la ultraderecha que a intentar ofrecer una alternativa de país, insisto, de derecha europea, de derecha sensata, incluso de centro, ¿no?, del que hablaban hace no mucho tiempo y que han olvidado completamente, ¿no? Pero esa es mi mayor preocupación, ¿no?, que como decía, entre las tres derechas no se ven muchas diferencias ahora en el discurso, y además con discursos, en fin, en torno al feminismo, en torno a los derechos y libertades de los ciudadanos, en torno al debate territorial muy peligrosos desde mi punto de vista. ¿Cree que habrá gobiernos de coalición? Porque ya lo que no va a haber es gobiernos con mayoría absoluta, ¿no?, durante mucho tiempo, pero eso está pasando ahora en España, pero había pasado ya en todos los países de nuestro entorno durante las últimas décadas, ¿no? Eso no es necesariamente malo, de hecho parece que se suspiraba, ¿no?, porque hubiera mayor capacidad de acuerdo, de diálogo, de entendimiento entre el diferente. Al final, la política es eso, entenderse con el que piensa igual que tú es muy sencillo. El mérito de la política, del diálogo, de la democracia es entenderse con el que piensa diferente y ofrecer propuestas que unan y que no dividan, ¿no? Me parece que esa también es la fortaleza del proyecto hoy del Partido Socialista, que es lo que está reforzándonos ante los ciudadanos, que nos ven capaces, ¿no?, de ofrecer un proyecto para unir y no para dividir, para separar, para enfrentar entre territorios, entre españoles. Me parece que esa es una virtud en los tiempos que corren, en los que va a haber que entenderse en los parlamentos. Una salvedad, en el Parlamento de Castilla y León ya hay 6 partidos con representación hoy. Eso ya ha pasado, ¿no? No va a haber una excesiva fragmentación más de la que hoy hay. Sí, a lo que me refería es que ya no va a hacer falta solo un apoyo para la investidura, sino que probablemente entren en el gobierno 2 partidos, sino 3. Bueno, eso está por ver, ¿no?, quién entra en los gobiernos y cuántos apoyos hacen falta para las investiduras. Insisto, establecer ya gobiernos en función del resultado de las encuestas me parece que es muy aventurado, ¿no? Pero sí parece que lo que hay es 2 alternativas. Desde luego en Castilla y León y en España están muy claras. O gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista. Ya veremos con qué apoyos, ya veremos con qué fragmentación en función de lo que decidan los ciudadanos. Insisto, es que a mí me parece que hay que ser también muy respetuoso con lo que vota la gente, y ya hemos visto cómo las encuestas se equivocan una y otra vez a lo largo de los últimos años. Vamos a hablar en la entrevista seguro de muchos temas que preocupan en Castilla y León, pero claro, la proximidad de las elecciones generales con las autonómicas, de alguna forma, es un riesgo enorme para candidatos como usted, que tienen que colocar, que tienen que hacer llegar a los ciudadanos unos mensajes sobre Castilla y León y sobre todas sus provincias. Con unas generales un mes antes y que posiblemente durante el mes, el intervalo de tiempo entre las generales y las autonómicas, el debate sea el de los pactos postelectorales del 28 de abril, ¿cómo los candidatos, en este caso usted, van a lograr hacerse hueco en ese escenario político tan complicado que posiblemente vayamos a vivir? Bueno, sinceramente a mí me parece que eso es una preocupación mayor para quien no ha hecho los deberes, para quien no ha hecho esas propuestas, ese programa de gobierno durante los últimos años, para quien quiere o pretende colocar ahora todas sus ofertas electorales de última hora en este periodo, ¿no? Nosotros me parece que llevamos 4 años trabajando muy seriamente, con participación con colectivos, con los agentes económicos y sociales, con el territorio,
porque aquí el proyecto se hace de abajo arriba o se hace pisando el barro, recorriendo y haciendo kilómetros por Castilla y León, o no valdrá de nada en materia de lucha contra la despoblación, de reindustrialización, de creación de empleo digno, de igualdad de oportunidades, igualdad entre mujeres y hombres, o eso lo has construido hasta ahora, o ya estos 2 meses no sirven. Ya efectivamente es muy complicado, hasta tal punto que había quien deseaba que las elecciones coincidieran, para hablar todavía menos del proyecto autonómico. El Partido Popular se llevó un disgusto cuando no hubo el superdomingo, no coincidieron todas las elecciones, las autonómicas y las generales, porque lo que querían aquí es que no se hablara de Castilla y León, que no se hablara de lo que ha sucedido en los 30 años anteriores y que no se hable de cuáles son los proyectos, las alternativas de futuro diferentes. Nosotros sí, hemos hablado de Castilla y León durante estos últimos 4 años y vamos a hablar de Castilla y León en la campaña de las autonómicas, porque nos jugamos mucho. Si hay una tierra que necesita un cambio, es esta. Si hay una tierra, no un cambio de gobierno, un cambio de presidente, que obviamente eso lo decidirán los ciudadanos. Necesitamos un cambio de rumbo, que es mucho más profundo y mucho más importante. Joaquín. Bueno, yo aunque le guste hablar de propuestas, es que no me queda más remedio que hacerle 2 preguntas que se responden muy rápido, no son largas. Ciudadanos en el Estado dice que no va a pactar con Pedro Sánchez ni a tiros. Yo creo que la única opción que tendría el PSOE de gobernar sería pactando con Ciudadanos en Castilla y León. ¿Usted ha hablado con IGEA o contempla esa posibilidad? Eso por una parte. Y por otra, el candidato del Partido Socialista en el Ayuntamiento de León ha pedido reiteradamente, ofrecido reiteradamente, que gobierne, que se deje gobernar a la lista más votada. ¿Usted opina lo mismo en Castilla y León? Mire, sobre los pactos, porque efectivamente es que esto va a ser recurrente, yo lo sé, ¿no? Pero los pactos los van a decidir los ciudadanos cuando voten. En el caso del Partido Socialista, con participación de los militantes, que hemos dicho que son ellos los que van a decidir sobre los pactos, pero lo que es más importante es que no me preocupa ni me ocupa tanto pactar con quién, sino pactar para qué. Si aquí estamos hablando de regeneración democrática y Ciudadanos está en eso, pues será posible. Pero me vale para Ciudadanos y me vale para Podemos. Si estamos hablando de cambiar el modelo económico y productivo, el que esté en eso me valdrá para gobernar. El que quiera recuperar la sanidad pública o revertir el hospital de Burgos que se privatizó para lo público, me valdrá. Por tanto, yo quiero hablar de qué vamos a hacer el día siguiente, no de con quién lo voy a hacer. Eso me preocupa menos. De hecho, esta legislatura, en una comunidad autónoma donde parece que ha habido tanta fragmentación o donde se tiende a tener la sensación de que nos entendemos poco, solo con las iniciativas que hemos votado en el Parlamento, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista de forma conjunta, ya tenemos un programa de gobierno magnífico. Entre diferentes, claro, entre diferentes. El que se ha opuesto a todo por sistema ha sido el Partido Popular, que quiere seguir haciendo lo mismo durante los próximos años. En eso el Partido Socialista no va a estar. Si Ciudadanos aquí está insisto, por la regeneración democrática, por proteger los servicios públicos o por crear empleo digno y luchar contra la despoblación, pues podremos entendernos. Pero, insisto, más sobre el qué que sobre el con quién o sobre el cómo nos ponemos de acuerdo. Y me vale para Ciudadanos, me vale para Podemos, para Izquierda Unida, para la Unión del Pueblo Leonés. Yo lo que quiero es cambiar de rumbo y hacer otras cosas. Sobre la lista más votada, es que ofrecer esos acuerdos al Partido Popular, yo es que no me fío del Partido Popular, ¿no?, para esas cosas. De hecho, yo le recomiendo al Partido Popular, frivolizando si quiere, que propongan una reforma electoral que lo que diga es que gobierne siempre el Partido Popular, porque al final es lo que quieren. Porque cuando son la más votada, la lista más votada, quieren que gobierne la lista más votada. En Andalucía, cuando no lo son, pactan con toda la derecha y la ultraderecha para desalojar a quien haga falta. En los ayuntamientos los hemos visto. Es que han presentado mociones de censura también en la provincia de León para desalojar a candidatos que habían sido la lista más votada en sus municipios. No son de fiar. Yo lo que quiero es un programa de gobierno. Ahora, es que esta vez el Partido Socialista puede ganar también las elecciones en Castilla y León. Por eso el Partido Popular en Castilla y León tampoco habla de que gobierna la lista más votada. Señor Tudanca, la lucha contra la despoblación, la ordenación del territorio, que todo va unido, ha sido uno de los leitmotiv
de esta legislatura y de los asuntos principales de su oposición. Hete aquí que recientemente el alcalde de Valladolid, portavoz además de la Ejecutiva Nacional de su partido, parece desvincularse totalmente del planteamiento de estos últimos años del Partido Socialista. ¿Le va a decir algo? ¿Ha hablado con él? Porque se dijo, se le corrigió y ha vuelto a las andadas. No sé si usted es secretario general del Partido Socialista en la comunidad y entre sus responsabilidades también estará tener un discurso más o menos, no sé, al menos coherente de las principales voces. Mira, primero, el discurso del Partido Socialista sobre la despoblación está claro, pero no tiene que ver con las palabras, tiene que ver con los hechos. Hemos sido el Gobierno que ha puesto en marcha el comisionado de lucha para hacer frente al reto demográfico, que ha aprobado hace 2 semanas en el Consejo de Ministros las directrices para desarrollar la estrategia, que ha puesto en marcha ya medidas para acabar con la brecha digital. En la manifestación el otro día en Madrid de la España vaciada hubo 4 ministros del Gobierno de España. Por tanto, la posición para hacer frente al reto demográfico en España es la del presidente Pedro Sánchez y secretario general del Partido Socialista de España, y la mía como secretario general del Partido Socialista de Castilla y León. Y esto lo hemos dicho, y tiene que ver con la lucha contra la despoblación, tiene que ver con la reducción de los desequilibrios territoriales entre provincias, entre comarcas, entre el medio rural y el urbano, tiene que ver con la equidad, que no es la igualdad. La equidad es dar a cada uno lo que necesita, no dar a cada uno lo mismo. El alcalde de Valladolid tiene que defender su ciudad, que es para lo que le han elegido, sus vecinos y vecinas, pero no representa en materia de lucha contra la despoblación la voz o la posición del Partido Socialista ni a nivel autonómico ni a nivel nacional. Así de claro, es su opinión y solo la suya. ¿Ha hablado con él de este asunto para explicarle precisamente estas cuestiones? Si es que en el Partido Socialista, como en todos los sitios, tenemos en ocasiones opiniones diferentes y diferencias, pero son las ejecutivas y los secretarios generales los que marcan la posición. Y en todo caso, le digo, lo que no voy a tolerar es que en esta comunidad autónoma se intente siquiera poner la responsabilidad sobre lo que ha pasado en materia de población al Partido Socialista. Lleva gobernando 33 años el Partido Popular. Ha hecho que perdamos más población que nadie. En toda España somos los campeones, los primeros. Hemos perdido en torno a 25.000 habitantes cada año durante los últimos. Se mueren el doble de los que nacen. Los datos de población son peores incluso que la epidemia de gripe de 1918. Estamos viviendo una pandemia y es fruto de las políticas del Partido Popular, que son los que han desarrollado la ordenación del territorio, el transporte, las infraestructuras, los servicios públicos, el empleo, absolutamente todo. Así que, en fin, yo entiendo también que esto tiene que ver con el nerviosismo de la derecha aquí, ¿no? Y en fin, con el varapalo electoral que se han llevado y se van a volver a llevar en Valladolid, no tengo ninguna duda. Fíjese, ojalá todos los dirigentes municipales, el señor Silván aquí en León, el señor Polanco en Palencia, consiguieran los datos de crecimiento económico, de creación de empleo, de turismo, de cultura que tiene Valladolid. Ojalá, porque la suma de todo le hubiera venido muy bien estos años a Castilla y León. ¿Por qué no ha presentado el Gobierno de España la estrategia de lucha contra la despoblación? Porque las directrices no son la estrategia. Bueno, son el primer paso. Es que este Gobierno lleva gobernando 10 meses. 10 meses. Por fin, a iniciativa, es verdad, también de Castilla y León, de forma común, pero de presidentes de comunidades autónomas socialistas, en una conferencia de presidentes, creo recordar que ya pues hace 2 años y medio se aprobó que se tenía que elaborar una estrategia de lucha contra la despoblación. Gobernó Rajoy 1 año y medio y no se supo nada, ni un solo paso. Sí. Ahora se han dado pasos y en 10 meses, insisto, las directrices aprobadas y ya medidas concretas con presupuesto. Muchas de las medidas que podían estar ya en marcha, ¿sabe por qué no se han puesto en marcha? Porque estaban en los presupuestos generales del Estado, que votó en contra el Partido Popular, Ciudadanos, por cierto, junto a los secesionistas catalanes y Bildu. Todos juntitos tiraron abajo muchas de las propuestas en materia de lucha contra la despoblación que pretendía poner en marcha el Gobierno de España. También le digo una cosa, porque ahora en campaña electoral vamos a oír de todo. La despoblación no vamos a acabar con ella con una varita mágica, ni en 10 meses,
ni probablemente en 10 años, pero hemos empezado. Por primera vez hemos empezado. Otra medida que no he citado, y esto además fue impulsado por Irache García, europarlamentaria socialista de Castilla y León. Se aprobó un informe en el Parlamento Europeo que dice que por primera vez en el marco comunitario, en el marco presupuestario de la Unión Europea, va a haber fondos específicos para luchar contra la despoblación. En fin, insisto, me parece que son avances insuficientes, sin duda, pero los únicos que ha habido en la última década, en los últimos 30 años, que le van a venir muy bien a Castilla. Sí, pero el compromiso, lo que le decía es que el compromiso era presentar la estrategia. Eso había dicho la ministra Batet cuando vino a Castilla y León antes del 28 de abril. Y la estrategia no llega. Entonces, quien sale a la calle, la España vaciada, al final son promesas. Es verdad que hay unas directrices y que el gobierno de Rajoy también incumplió su promesa, pero si la estrategia no está, es a lo que le iba. Si han hablado con el gobierno de Pedro Sánchez, si será la primera medida cuando se forme un nuevo gobierno. Sí. Es que además esta legislatura se ha acabado, insisto, de forma prematura por que tiraron abajo los presupuestos que, insisto, contemplaban medidas con presupuesto, con dinero, con recursos, porque efectivamente la gente está cansada de promesas. Y es que yo entiendo el hartazgo de quien ya no se cree nada, porque, mire, en esta comunidad autónoma creo que íbamos ya por la tercera agenda de la población. La última, del año 2010, empezaba diciendo que la despoblación era un tópico, que no era cierto, que lo que había que hacer era consolidar el crecimiento poblacional. Esto está por escrito en los documentos del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León. Aquí entiendo que no se lo crean nada, y mucho menos en sitios como muchas de las comarcas de León, como Zamora, como Soria, que han sido laminadas, ¿no?, durante mucho tiempo. Pero me parece que hemos empezado el camino, ¿no? Hubiéramos hecho más si la legislatura y en los presupuestos hubieran seguido adelante, pero haremos mucho más la próxima legislatura a nivel nacional. Tenemos un modelo de financiación autonómica que se arrastra desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. Para abordar problemas como los que acaba de comentar de la despoblación, la estrategia contra la despoblación, se necesitan unos recursos ingentes de dinero para los cuales, evidentemente, sobre una materia tan transversal como es la financiación autonómica, hará falta un acuerdo en todas las comunidades autónomas con el próximo Gobierno. ¿Qué prevé en un escenario de negociaciones y de acuerdos complicados para el asunto de la financiación? Va a ser difícil, evidentemente va a ser complicado. Aquí creo que tenemos una ventaja, honestamente, y es que tenemos un acuerdo firmado por todos los partidos políticos. No hemos hecho de esto una batalla partidista, sino que hemos firmado un documento al inicio de esta legislatura, todos, a la izquierda, a la derecha, con la Junta de Castilla y León, defendiendo que en el nuevo modelo de financiación, cuando se empiece a discutir en serio, se tengan en cuenta las variables que necesitamos, tener en cuenta la dispersión, la despoblación, el envejecimiento, la prestación de los servicios públicos en el medio rural. Todo eso nos va a venir bien. También le digo, a mí me parece, porque es un debate que está conectado con la fiscalidad, lo que me parece realmente demagógico y populista es decirle a la gente, primero, que vamos a exigir una mayor financiación mientras nosotros bajamos los impuestos, porque esa financiación sale de los impuestos también de todos los españoles, es así. Y además mientras se los bajamos a los que más tienen, a los ricos. Y que además vamos a bajar los impuestos y vamos a garantizar la prestación de los servicios públicos con la misma calidad. No es así. Y hemos tenido un ejemplo recientemente, que ha hecho la primera medida que ha adoptado, las dos primeras medidas que ha adoptado toda la derecha mezclada de Andalucía. Eliminar el impuesto de sucesiones para los que heredan más de 1 millón de euros. Yo no sé a cuántos conocen los espectadores, yo no conozco a muchos que hereden esas cantidades, y subirle el precio de las guarderías infantiles a los que cobran 900 euros al mes. Porque el dinero al final, de un sitio u otro, tiene que salir, y yo prefiero que salga del bolsillo de los que heredan más de 1 millón de euros. Todo eso son recursos de fiscalidad, recursos de financiación autonómica que necesitamos para hacer frente a la despoblación en Castilla y León. Pero también aquí, Y luego hay otro factor, ¿no? Yo siempre he echado de menos que Castilla y León tenga una voz más protagonista en las cosas que pasan en España. Es que en esta comunidad, en este país, los debates de financiación, los debates de servicios públicos, todos los debates importantes, escuchamos la voz, ya no digo de las comunidades que todos tenemos en mente, pero escuchamos la voz de Andalucía, escuchamos la voz de Extremadura, escuchamos la voz de Castilla-La Mancha,
pero no hemos escuchado nunca la voz de Castilla y León. ¿Y cuál será su tono si coincide que usted es el presidente de Castilla y León y Pedro Sánchez el presidente de España? El mismo que si fuera presidente Pablo Casado. La misma exigencia, la misma reivindicación, porque yo me presento para representar a los castellanos y a los leoneses y sus intereses, y el interés de esta comunidad autónoma. Lo he dicho muchas veces, si tengo que elegir ponerme del lado de los castellanos y los leoneses o del gobierno, esté quien esté, me voy a poner del lado de la gente a la que tengo la obligación de representar. Joaquín, curiosamente ese es el mismo discurso que ha mantenido Herrera en los últimos 18 años, que se iba a poner enfrente estuviera quien estuviera. Lo de Andalucía, que acaba de comentar del impuesto de sucesiones, al final todo esto es demagogia. Por eso los políticos han perdido la credibilidad ante los ciudadanos. No creo que en fin, llega el momento de que nos digan un poco la verdad. No lo digo por usted, lo digo por todos en general, porque prometer y criticar lo de los demás cuando estamos en la oposición, en fin, no concuerda con el momento en el que estamos en el gobierno, entonces decimos otra cosa, ¿no? Esa es la parte que le interesa al ciudadano. ¿Por qué los políticos dicen las cosas distintas dependiendo si es lunes, miércoles o jueves o martes, sábado o domingo, ¿no? Pero póngame un ejemplo. Tema. Sí, póngame un ejemplo, porque yo he dicho siempre lo mismo. Llevo 4 años diciendo lo mismo. Pues fíjese, si a mí lo que me preocupa... la León Valladolid. Ustedes iban a avanzar con la León Valladolid tremendamente. Ábalos lo prometió 20 veces, luego, bueno, es verdad que son 10 meses de gobierno y es corto. ¿Y cuándo se ha inaugurado? ¿Y quién ha inaugurado el último tramo de la León Valladolid? Hombre, el actual gobierno, hombre, se estaba ejecutando, solo faltaría, pero para lo bueno, para lo malo. Es decir, en estos 10 meses no se ha parado la León Valladolid porque se ha inaugurado un tramo, no hemos podido hacer más porque han sido 10 meses. Pero fíjese, en la León Benavente y esos tramos, mira, la hemos arreglado un poquito, que bastante estaba, bastante peligrosa estaba. Pero fíjese, si a mí me preocupa más... Si a mí me preocupa más, efectivamente, cuando hay representantes políticos, a mí esto de generalizar es que no me gusta, ni para la política, ni para el periodismo, ni para el fútbol. A mí me preocupa más cuando no dicen lo que piensan que cuando efectivamente lo dicen. Y es que ahora la derecha en este país lo está diciendo. Si no me estoy inventando nada, si efectivamente están diciendo que hay que quitarle impuestos a los que más tienen, y a los que más ganan, y a los que más heredan. Y yo digo que no. Si el ejemplo que he puesto son noticias, no me lo estoy inventando. Se ha quitado el impuesto de sucesiones a quienes heredan más de 1 millón de euros y se ha subido el precio de las escuelas infantiles, de las guarderías, a las familias que cobran 900 euros al mes. Esto es un hecho. Yo lo que digo es que lo contrario. Yo prefiero que la gratuidad de la etapa 0-3 años esté garantizada, que eso se paga con impuestos de todos y que redistribuyamos, que le pidamos un esfuerzo mayor a quien más tiene. Pero no he dicho nunca lo contrario. Oiga, yo espero tener la oportunidad de ser presidente y que cuando gobierne y me equivoque, usted me lo eche en cara y me diga, pues es que cuando hicimos aquella entrevista usted dijo lo contrario. Ojalá tengamos esa oportunidad. Vamos a ir concluyendo. Tiene que venir luego el candidato nacional de su partido, Pedro Sánchez, y también tendremos un buen número de preguntas que formular. Pero yo sí le quiero formular una, y es si usted está cómodo cuando escucha a algunos miembros del Gobierno hablar del diésel y de ese tipo de cuestiones. Lo digo porque una comunidad como esta, con un sector de automoción importante, y más allá de los años, de los planteamientos, pero el ruido generado en torno al diésel, no sé si genera inquietud en muchos trabajadores y en muchas empresas. Yo no sé si usted está cómodo cuando ha escuchado, ya no hablo con el debate, sino cuando ha escuchado los planteamientos. No, pero estoy incómodo cuando se hace una utilización espuria del argumento, ¿no? Fíjese que estamos hablando en todo caso del año 2040, de una frontera que no ponemos nosotros, que han puesto la inmensa mayoría de los países europeos, y no estamos diciendo que se dejen de fabricar coches. Nadie, pero ni la ministra, ni la consejera, ni el comisario europeo. Lo que estamos diciendo es que se fabriquen otro tipo de coches. A mí me parece más honesto, primero, decir la verdad de lo que va a pasar, y segundo, prepararnos para que no nos vuelvan a pasar las cosas que nos han pasado en esta tierra con otras reconversiones. Vamos a prepararnos,
porque de verdad podemos seguir por la línea del primo de Rajoy o del señor Lacalle, gurú económico del Partido Popular hoy, que vuelven a negar el cambio climático, que vuelven a decir que el futuro es seguir por la misma senda, o podemos hacer lo que está haciendo todo el mundo y prepararnos. Me parece que no hay que prohibir, me parece que hay que incentivar, pero ¿qué va a pasar? Hay muchos países europeos que ya han puesto la frontera en el año 2040, que no van a dejar circular vehículos de combustión por sus países. ¿Y a quién le vamos a vender nosotros si seguimos fabricando? ¿No será mejor que empecemos a pensar, a diseñar el futuro, a fabricar coches eléctricos y no contaminantes? El propio Gobierno ha retirado la fecha del cual. Es que nunca se puso. No se puso en un papel, se explicitó en nunca, no hay una declaración ni hay un documento que estableciera una prohibición expresa. Pero que hay un horizonte de descarbonización que hay que hacer de manera justa, que hay que hacer de manera meditada, que hay que hacer con incentivos y que hay que garantizar que en ese año tengamos el mismo empleo en la automoción, que va a ser una automoción diferente, absolutamente diferente a la que hoy tenemos, a mí me parece lo más honesto y lo más inteligente. Bueno, pues hasta aquí esta charla. Más que una entrevista, ha sido una charla. Un placer, ha sido un placer. Para conocer un poco más las propuestas del Partido Socialista y lo que les decía, dentro de unos minutos Pedro Sánchez ahondará en los planteamientos nacionales de la formación de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias.